Hola, bienvenidos a su podcast Entre lo Eterno y lo Cotidiano. Este es el episodio 14 y se titula Inofendible. Vamos a leer Santiago 3:2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, esta es una persona perfecta, capaz de refrenar todo el cuerpo. Ok, vamos a hablar de esas cosas que decimos, que hacemos y que ofenden a otras personas, pero también que nos ofenden a nosotros mismos. Eh, de hecho, creo que todos en algún momento, sin querer, hemos ofendido a otros por una palabra, una acción, un tema que hemos hablado, y otra persona se siente aludida con el tema y, bueno, de alguna manera se ofende. Pero hablemos también de cómo evitar ofendernos. Yo creo que una de las formas más sencillas de evitar ofendernos o ser inofendible es tomar en cuenta que así como esa persona me ofende a mí, yo también he ofendido a otras personas. Es decir, que todos ofendemos. No para hacerlo como normal o normalizarlo, pues, sino para poder tener esa gracia de decir, bueno, por algo está actuando así, por algo me está ofendiendo, como que buscar la raíz de esto, ¿no? De lo que está pasando dentro de la persona para poder entender el por qué actúa de la manera que actúa, por qué dice las palabras que dice en cuanto a las ofensas. Ahora, porque lo primero que debemos hacer es ver lo que dice Santiago. Dice, todos ofendemos. Y la otra, nadie es perfecto. ¿Por qué? Porque cuando dice que si uno no ofende de palabra, es una persona perfecta y que puede refrenar todo el cuerpo. Porque este de Santiago está hablando sobre la lengua, sobre cómo la lengua es un pequeño fuego que aviva un gran bosque, de cómo la lengua puede jactarse de grandes cosas a pesar que es un músculo mínimo que está en el cuerpo. También habla de que el ser humano no puede controlar o domar la lengua, ¿no? Que sin embargo, y hace una comparación, los seres humanos controlamos a los animales, como por ejemplo el caballo, con poniéndole en un freno en la boca y con eso lo dirigimos para donde queremos. También poner el ejemplo que unos grandes barcos o navíos son controlados por un pequeño timón, pero que con todo y eso eh, el hombre no ha podido domar la lengua. O sea, puedes domar bestias o animales, puedes domar grandes navíos, puedes domar grandes autobuses, gandolas, bueno, de todo, pero no la lengua. Porque si nosotros logramos controlar la lengua o domarla, entonces seríamos perfectos. Y bueno, hasta ahora no se ha podido, así que no somos perfectos. Ahora, Dios nos hace una recomendación y es que nosotros no debemos emplear lenguajes ofensivos. Lo dice en Efesios 4:29, dice, no empleen lenguaje grosero ni ofensivo. Y más adelante dice que todo lo que nosotros hablemos sea de algo útil, que sirva para edificar a la gente que escucha, no para ofenderla. Entonces, en ese sentido, si alguien está hablando algo que a lo mejor para mí es ofensivo, yo no lo debo tomar personal, sino que también dice la palabra que toma lo bueno y desechar lo malo. Entonces es una de las formas que nosotros podemos ser inofendibles, cuando entendemos que solo lo bueno lo podemos recoger y aprovecharlo para que nos edifique y lo malo desecharlo, hacerlo a un lado, ¿no? Ahora a veces esto es difícil, es complicado porque eh, tenemos como que la tendencia a responder en vez de escuchar y analizar. O sea, apenas nos dicen algo y somos rápidos para hablar. Y la Biblia dice que debemos ser lentos para hablar
y que tenemos que ser rápidos para escuchar u oír, como lo quieran decir. ¿Okay? Entonces eso nos permite que al escuchar rápido poder analizar cada palabra y cada acción antes de hacerla, de realizarla. Perdón. Entonces también quiero leer el Proverbios 29. Dice: ¿quién puede decir he limpiado mi corazón? Soy puro y estoy libre de pecado. Esto digamos que nos desnuda o nos expone, porque dice, realmente nadie puede decir eso. Nadie puede decir, no, yo he limpiado mi corazón, tengo el corazón limpio. Mucho menos puro, no soy puro. Usted y yo no somos puros, menos en este mundo tan caído en el que vivimos, que todo hay una perversión. Y cuando hablo de perversión no hablo de la parte sexual, sino de quitar el uso natural de algo o sencillamente extraviar el camino que es recto a otro camino que no lo es. Entre otras cosas, el destinar una cosa que se hizo con un diseño original y cambiar el diseño, eso también es pervertido, ¿no? Es una forma de alterar. Entonces, este mundo en el que vivimos, que es totalmente pervertido, no nos ayuda a poder mantenernos limpio en el corazón, ni puro, y mucho menos perfecto, ¿no? Porque el pecado abunda en todos lados. Ahora, lo que sí podemos hacer es tener ciertas convicciones que nos ayuden a no ofendernos tan rápido, como el que le dije hace un momento, que usted y yo podamos entender que todos ofendemos y que tenemos que recibir lo bueno y lo malo desecharlo. ¿Okay? También nos dice en en Efesios 4:31 dice: libérense de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de toda palabra áspera, de calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sea de un buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios nos ha perdonado por medio de Cristo. Eso lo dice en Efesios 4:31-32. Ok. Esta es otra forma de mantener una convicción para no ofendernos. Tenemos que liberarnos de toda amargura, de todo enojo, de todo aquello que nos hace querer reaccionar en vez de meditar en lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir. Entonces nos envía a que nosotros podamos tener realmente una actitud de amor y no de enojo, de tranquilidad y no es de estar airado, exaltado, ¿no? Para poder perdonar a las personas cuando nos ofenden. Yo creo que a veces, sin darnos cuenta, solo reaccionamos, pero es porque nuestra mente y nuestro corazón están en un modo alerta, ¿no? Como para poder responder, pero no tienen la paz que se necesita para poder analizar lo que está pasando y que estas personas que nos están ofendiendo puedan parar, ¿no? Como por ejemplo, hay personas que dicen palabras por X o Y razón que son sumamente groseras. Puede ser que, por ejemplo, haya un desconocimiento de algunas palabras y entonces la utilicen y eso le parece ofensivo a otra persona. Ahora, si usted y yo podemos tener esta sabiduría de no reaccionar y responder a eso, podemos analizar y poder como ir como al meollo del asunto, digamos, que puedan preguntar: oye, ¿por qué tú dices esa palabra? ¿Qué significa para ti? Porque otra cosa también que nos ayuda con esto de las ofensas es la diferencia cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy en un grupo donde hay gente de varios países y para algunas personas hay unas palabras que para otras son ofensivas, pero en su cultura no significan nada ofensivo. Entonces, en ese sentido, estaría bien no reaccionar, sino más bien preguntar: ¿qué significa esa palabra para ti?
tiene algún significado negativo, y así poder ir a la raíz de la palabra o de la manera que la dice o la intención como lo dice la persona, y así nosotros poder ser inofendibles. Ahora, si de alguna manera está diciendo esta persona algo que te hace sentir mal, pues perdónalo, dice ahí en Efesios. Perdónalo por medio de Cristo, así como ustedes han sido perdonados. Ok, y dice por último Romanos 12:18. Dice así: si es posible y en cuanto dependa de vosotros, está de paz con todos. Ok, algo bien lindo de este verso es el estar en paz con todos. Hay una parte que nos corresponde a nosotros, pero hay otra que no. Por eso dice al principio, si es posible en cuanto dependa de vosotros. Porque puede que nosotros podamos pedir perdón, podamos decirle a la gente: oye, sabes, perdóname por esto que dije, o por esta palabra que a lo mejor te hizo sentir mal, o te insultó, te hizo sentir ofendido u ofendida. Perdóname. Pero resulta que cuando nosotros entendemos que necesitamos tener la paz con otros, vamos a hacer fácil para pedir perdón y para perdonar. Pero si esa persona no quiere perdonar o sencillamente no va a pedir perdón, nosotros podemos perdonarlo porque depende de nosotros. Pero si nosotros pedimos perdón y esa persona no quiere perdonar, ya ahí no depende de nosotros. Por eso la Biblia dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos. Porque lo que se debe procurar es mantener la paz con todos. ¿Okay? Entonces, mi consejo es que no reaccionemos, sino que meditemos en lo que está pasando, que podamos llegar a la raíz de esa ofensa, saber por qué esa persona dijo o nos ofendió, o por qué dijo la palabra que dijo, para saber si en su contexto o en su conocimiento esa palabra realmente es o no es ofensiva. Yo creo que nos ayudaría mucho. Y también a no emplear un lenguaje ni grosero ni ofensivo, que es los versos que acabamos de leer, y son recomendaciones de una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el propósito de este mensaje, de este podcast, es que nosotros podamos ser personas inofendibles y también que podamos ser personas que no ofenden. ¿Por qué? Porque esto nos ayudaría a vivir en paz con todos. Entonces, Dios los bendiga, que la misericordia del Señor los alcance cada día, que la gracia de Dios los cubra y los sane. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga.